Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos un martes más, un martes. Claudio Goncalves, que me acompaña como siempre. Claudio, hoy es una noche, no importa si está nublado, si llueve, es una noche brillante. Mirá quién nos está acompañando. Buenas noches, Antonio. Bueno, hace la presentación. Mi querido amigo, motivo de tantas inspiraciones y diálogos allá en nuestras mocedades con el famoso Juan Jacobo Bajarlía. Exacto. Nos está acompañando hoy en este programa de la Sociedad Argentina de Escritores un escritor clave en la literatura. Él no va a querer que yo diga esto, pero tengo que decir la verdad. Así que un escritor clave en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Estamos con Enrique Medina. Bueno, gracias por venir, Enrique. Te agradezco mucho la presentación, pero sos extremadamente generoso y eso realmente me avergüenza un poco en esta noche tan linda que estamos disfrutando ahora acá. El año pasado se cumplieron 50 años de la primera edición de Las Tumbas. Sí. Para mí fue realmente, ¿cómo decirte? Casi como un premio, ¿no? Vos fíjate que íbamos a hacer un prólogo muy, digamos, muy profundo, muy sesudo, así, ¿no? Dándole mucha... Y yo, después de tanto palabrerío para el prólogo, qué sé yo, había otra gente también que había hecho un prólogo, y dije, no, hay una línea, es una síntesis todo esto. Entonces el prólogo lo puse yo y puse, el pingo llegó a la meta. Punto, nada más. Ese es todo el prólogo. 4 palabras. Claro, el pingo llegó a la meta. ¿Corrían otros? No lo sé. ¿Tardó mucho? ¿Tardó poco? No sé. Pero llegar llegó. Es decir, eso es lo importante. Siempre tengo yo la referencia de Melville. Melville, el pobre Melville, vos fíjate que los últimos 40 años de su vida lo desconocían totalmente, es decir, el tipo muere anónimo, es decir, nadie, a Melville, curiosamente, fíjate vos, lo resucita el cine mudo. Uh-huh. El cine mudo, un día alguien encuentra, estaban diciendo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Viste esas películas locas que hacían los franceses y todo? Entonces, encuentran una aventurita que podían filmar ahí en una bañera, una cosa así, con un tiburón simulado, todo eso, y bueno, y a partir de la primera película que se hace sobre de la novela de Melville, entonces empieza a resucitarse el nombre de él, porque él, los últimos 40 años de su vida, era un don nadie, es decir, el tipo había escrito la novela fundamental, una de las novelas fundamentales de la literatura moderna, y de pronto era desconocido. Entonces yo, teniendo esa referencia, yo digo, bueno, ¿de qué me puedo quejar? ¿Te das cuenta? Es decir, uno tiene a veces momentos malos, momentos dudosos, pero en realidad vos mirás al costado gente que está en situaciones realmente desesperantes y vos decís, pero la pucha. Es decir, yo tengo que sentirme feliz de haber logrado algo. Es decir, y para mí, de pronto, tener una novela que yo la escribí de apuro, la escribí cuando estaba muy mal, no teníamos para comer, vivíamos en el Teatro de Stella d'Italia en Montevideo, y la escribí de apuro porque yo ya tenía más de 30 años y yo dije, bueno, por algún lado tengo que salir, porque había fracasado como actor, había fracasado en el cine, había fracasado en todos lados. Entonces la literatura me quedaba como último recurso, a ver si yo por ahí la pegaba, ¿no? Y en realidad la literatura siempre fue como una especie de amante mía, ¿no? Es decir, yo, primero que nada, soy escritor debido a que fui un gran lector, sigo siendo un gran lector, ¿no?
Y entonces entendí qué podía hacer, si podía hacer algo que de pronto fuese, digamos, distinto. Y entonces yo tenía otro relato y unos amigos míos me decían, pero a todos estos relatos de pronto les falta el origen, no se sabe. Claro, todos eran de las tumbas, ¿no? Es decir, los personajes eran personajes disparatados. Pero y entonces, vamos, te interrumpo, pero es sí. lo siguiente, le vas vos a explicar a los oyentes que pueden no conocer el tema, ¿por qué se titula Las tumbas? Porque claro. vos estás relatando una experiencia importante de tu vida. Claro, pero vamos a tomarnos el atrevimiento de pedirle a nuestro invitado, para aquellos que no leyeron el libro, también que nos haga un breve resumen de qué se trata. Sí. Bueno, yo entendí, es decir, a mí me influyó muchísimo algunas lecturas, por supuesto. Miguel Cané, para mí, cuando yo leí Miguel Cané, yo dije, pucha, yo puedo hacer una cosa parecida, distinta, es decir, distinto decorado, distintos personajes. Y después el que me terminó de convencer fue Italo Calvino en su novela, la primera, para mí la más maravillosa, él después no hizo nada superior a eso, que fue El sendero de los nidos de araña. El sendero de los nidos de araña es la visión de la guerra desde el punto de vista de un chico marginal. Y entonces eso me vino al pelo, porque lo de Miguel Cané, el asunto de los chicos en un solo recinto, y la visión del chico sobre la guerra, entonces me ayudó. Entonces yo pensé, bueno, con todo lo que la literatura o la academia, digamos, desecha, con todo eso que no se considera buen lenguaje, bueno, yo con todo eso tengo que hacer mi literatura. Es decir, entonces me sale una cosa diferente, porque yo hablo un estilo distinto, escribo un estilo distinto y tengo un decorado diferente, poco conocido. Es decir, vos escribís una novela policial, entonces tenés que leer todas las novelas policiales que hay para más o menos saber cómo es el asunto y no repetir temas. Yo de pronto tuve la suerte que no hay novelas sobre eso. No. Entonces la única que existe es la de Miguel Cané. Entonces yo corría con ventaja. Por eso digo que el pingo llegó a la meta, te das cuenta, de decir, tranquilo, al trotecito nomás. Y bueno, Las tumbas, para la gente, respondiéndote a vos, refiere las... el otro, me olvido de algo más muy importante. ¿Cómo se llamaba el autor de Barcos de Papel? Álvaro Yunque. Álvaro Yunque también, ese libro, que es muy importante, de un libro de un escritor de Boedo, escribe aventuras de chicos en la calle, de los barrios porteños. Entonces eso también me influyó mucho. Yo dije, bueno, yo también puedo hacer eso, porque eran chicos ya más pícaros con ciertas cositas, pero muy inocentes todo eso. Entonces esos libros para mí fueron fundamentales para que yo narrara las aventuras de los chicos en los internados de menores. Primero yo había intentado hacer una especie de ensayo, pero me aburría, cuando yo mismo lo leía no lo soportaba, y tenía un cuaderno donde había anotado anécdotas, pequeños hechos para recordar, para después digamos desarrollarlo mejor. Y entonces me di cuenta que eso me interesaba a mí más que la pretensión que yo tenía de hacer un ensayo explicando esto está mal, hay que hacer esto bien. Bueno, además tenía que leerme un montón de libros que ya existían sobre el tema, ¿no? Y que eran terriblemente aburridos. Entonces por eso salí narrador, digamos de casualidad, porque yo mismo me aburría de lo que yo estaba escribiendo como ensayo. Y entonces me tiré directamente a lo narrativo y me di cuenta que ahí me movía más o menos bien, porque fundamentalmente yo tenía muchas lecturas. Yo había leído ya toda la literatura argentina, por lo menos el canon, ¿no? Digamos, siempre uno recoge de pronto escritores olvidados, ¿no? Como Víctor Guillot, por ejemplo, ¿no? Ese escritor maravilloso de cuentos de terror.
es un tipo olvidado, que lo dejan de lado, y de pronto es un tipo que tiene que figurar dentro de la literatura argentina, ¿no? Bueno, no sé cómo vine acá, pero bueno, vamos Estabas a... explicando que no leyeron el libro. Estaba explicando las tumbas, que se encuentra el que vaya a leer las tumbas. Y las tumbas es eso, ¿no? Narra toda las historias del chico, pero yo te decía lo del ensayo, porque en el ensayo yo tenía la pretensión de digamos, dictaminar, de pronto ponerme en un trono como para explicar la cosa. Entonces yo digo, no, yo tengo que hacerlo desde abajo, desde los mismos chicos, ser más honesto, más directo, ¿no? Y entonces me sale todo el... También ahí relato. estabas transmitiendo tu propia experiencia y vivencia. Claro. Es decir, hay distintos institutos. Además, lo hice, digamos, a propósito, el hecho de que el chico entra primero en un instituto regido por celadores, por hombres, y después, cuando ya es mayor, pasa a otros institutos regidos por mujeres. Es decir, porque siempre cuando se habla de este tipo de enclaustro, de encierros, todos son hombres por lo general, ¿no? Sí. Y uno no piensa que también mujeres cumplieron ese rol, ¿no? Como en la guerra las capó las mujeres que eran guardianas de los campos de concentración, ¿no? Bueno, y la novela la fui escribiendo de a poco, escribí 2 libros al mismo tiempo, los 2 primeros míos, porque antes de la función de teatro que hacíamos ahí en el Stella Italia de Montevideo, yo escribía Las tumbas, y por la mañana me escribía Solo Ángel, que fue mi segunda novela, sí, que esa aparece muy de apuro. Yo siempre estuve muy disconforme por haberla sacado tanto, pero me envolvieron, ¿viste? Bien, no mal. Y entonces el editor te llevó por el buen camino. Claro. Yo lo que quería con eso era una especie de cuaderno de apuntes de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Montevideo, que era un caos total. Es decir, estaban los tupamaros, explotaba bomba en todos lados, nosotros no teníamos dinero para pagar un hotel porque la gente no iba al teatro, todo mal. Entonces son 2 libros totalmente diferentes, y Solo Ángeles, mucha gente, qué sé yo, gente seria como Pesoni, ¿no? Mismo Cordon, el mismo Bioy Casares, ¿no? Me decía, no, está bien, es un texto, es decir, que a veces uno quiera mejorar las cosas. Bueno, como decía Alfonso Reyes, es decir, uno publica porque se cansa de corregir, le decía Borges siempre lo recordaba. Lo repetía. Claro, sí. Y es verdad. Entonces, por ejemplo, yo me decía, no, pues sí está bien, porque es un texto honesto, es decir, es un texto, digamos, sin la vanidad de la corrección, me decía. Es decir, está bien, eso es un estilo tuyo, está dentro de lo tuyo. Bueno, y ahí quedó, pero qué sé yo, son libros que de pronto a uno le quedan, viste, en la cabeza, o decir, puta, lo podría haber hecho mejor. Pero quedó pendiente contarle al oyente de qué se trata Las tumbas. Las tumbas se trata de los chicos en los institutos de menores de la Argentina. Hay diferentes institutos, yo estuve en 4, y sinteticé en 2, digamos, toda la problemática de los chicos. Digamos, los juegos, los castigos, las peleas, es decir, todo lo que ocurre en lugares de encierro, ahí se narran de manera, digamos, muy suelta, muy fresca, ¿no? Sin ningún tipo de atadura. Entonces, por eso mismo el libro, en ese momento, cuando sale, es como una especie de bomba, porque salvando la distancia, ¿no? Por ejemplo, en 1932, cuando Céline publica El viaje al fin de la noche, el mayor impacto que tiene la novela en Francia es el uso del lenguaje.
Es decir, es la primera vez que de pronto el lenguaje hablado, Céline, un escritor francés, lo hace literatura. Y eso también a mí me influyó muchísimo, ¿no? Es decir, pensar en Céline, que después las traducciones no son tan fieles en ese aspecto, porque Céline es más directo, más agresivo, y las traducciones dentro de todo, para que se entienda de pronto el lenguaje tan complicado de él, tratan de ser más neutrales. Y en el caso mío, yo tuve la suerte de, más o menos, al poder tener estas referencias, más o menos hacer un libro medianamente ordenado, que tuviera un sentido, ¿no? Que tuviera una especie de estructura. Y bueno, me fue bien, me apoyó mucha gente. ¿A cuántos idiomas ha sido traducida? No mucho. Pero no muchos es cuánto. No, serán 5, no más. Media docena. No mucho. ¿Qué te digo? Bueno, se me cortó. Bueno, mientras vas pensando cómo seguimos, vamos a hacer una pausa y continuamos dialogando con Enrique Medina, aquí en Radio Cultura. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos dialogando con el escritor Enrique Medina. Enrique, publicaste hace un par de días un artículo dirigido justamente a la gente que escribe hoy, claro, que recién empieza, un escritor como vos, un escritor que decidió hacer de escritor en su vida, y que sigue haciéndolo. Nos están escuchando gente que quizás tiene su primer libro ahí atesorado en la computadora, otros que están pensando en hacerlo, otros que dicen me gustaría. ¿Qué le dice a ellos Enrique Medina? Que si la vocación que sienten para ser escritores, bueno, que continúen contra viento y marea. Que hay una anécdota muy linda que va a servir mejor de lo que yo pueda decir. En la correspondencia de Henry Miller y Lawrence Durrell, que fue, bueno, el autor del Cuarteto de Alejandría, que fue acá agregado cultural en Argentina, en un momento dado le escribe a Miller todo lo que está viviendo. Entonces le dice: estoy mal de salud, no tengo un mango, me abandonó mi mujer y no se llevó los chicos, me los dejó a mí, o sea que yo los tengo que mantener. Y bueno, toda una serie de situación terrible, tremenda. Claro, le escribe al amigo para que el amigo qué sé yo, le mande unos mangos, lo ayude en algo, ¿no? Y entonces Miller le manda una carta y le dice: oh, querido amigo, estás en el mejor momento para escribir. O sea que, es decir, en estas situaciones, es decir, siempre el presente es malo, siempre es complicado. Nunca uno vive en una situación paradisíaca. Esa es la verdad. Entonces uno tiene que atreverse a vivir la guerra. Es decir, uno vive constantemente en guerra. Una guerra de pronto no desatada como un incendio, pero uno siempre encuentra obstáculos. Entonces uno tiene que saber superarlos. Es decir, yo por ejemplo escribí, lo repito, mis 2 primeros libros no teniendo para comer y viviendo en un camarín.
es decir, en un camarín que no teníamos agua, no teníamos nada. Entonces, ahí yo hice mis 2 primeros libros. O sea, y con casos como el mío hay millones de gente que de pronto, pasándola muy mal, ha escrito sus grandes obras. Por supuesto que también está Proust, también está Larreta, también están todos los otros que, bueno, que desde un punto de vista acomodado, o Guiraldes, desde un punto de vista acomodado, también escribieron y escribieron maravillosamente bien. Es decir, que uno esté cómodo para escribir no indica que uno va a escribir bien o mejor, ¿no? O peor, ¿no? Eso no tiene nada que ver. La calidad ya es otra cosa. Una pregunta. No sé si podés saber esto, Enrique, pero te lo preguntamos. ¿Es cierto que Leonardo Fabio se inspiró en tu libro para la película Crónica de un niño solo? No, porque ahí hay un error de fechas. Es decir, la película es primero. El libro mío es después. El libro casi te puedo decir que sale porque la película me pareció espantosa, que todo el mundo le gustó, y en toda la película le dan un cachetazo a un pibe y nada más. Entonces, por eso mi novela exagera, no digo exagera, pero las palizas y las trompadas y todo eso están bien puestas. No, con él tuvimos un acercamiento cuando iba a ser Gatica. Entonces, yo justo también había publicado Gatica. Y entonces tuvimos un encuentro, me acuerdo, en el programa de Orangel. Ajá. Tenía Orangel... Los 12 del signo. Bueno, ahí. Entonces una vez me llegó a mí... yo estaba en mi signo y Fabio estaba en el medio. Entonces yo ahí, después del programa, fuimos a tomar un café, le di la novela y toda la historia. Y entonces ahí él ya me hablaba de Gatica. Entonces yo me puse a trabajar en Gatica. Pero Gatica también fue a instancias del editor. Y el problema era el siguiente, que él quería hacer un Gatica, utilizar para hacer toda una metáfora política, una propaganda política directamente, que es lo que hizo. Y yo no me interesaba eso, porque además yo le decía, es traicionar el personaje, porque Gatica nunca le interesó la política. A Gatica le interesa la política, y esto lo hace digno, cuando ya Perón está está exiliado. Entonces Gatica es la única vez que hace una mención así fuerte, de que dice, yo no, eso que escribió Soriano, de decir, yo no soy político, solo soy peronista, ¿no es cierto? Bueno, en el momento que no se podía decir eso, peronista. Sí, por supuesto que él subió al ril a veces con una bata que le manda Evita, donde detrás de la bata decía Evita Perón. Eso sí es verdad. Pero él nunca se prestó a ningún cargo, a ninguna actividad, a ninguna... Por ejemplo, él jamás, nunca fue a ninguna conferencia o aglutinamiento o lo que fuera, o reunión del peronismo. Jamás, nunca. Era un loco de la guerra, pero tenía esa cosa, él no quería meterse con nada. Bueno, entonces él, como Fabio, quería hacer ese tipo de cosas. Yo digo, no, Gatica era todo lo contrario, no era. Y entonces ahí quedó la cosa diluida, y después él hizo lo que hizo, que fue una gran película. No estoy hablando del lenguaje cinematográfico, eso lo maneja excepcionalmente bien, pero no tiene nada que ver con el verdadero Gatica. No, nunca hizo eso con la bandera, sí, todas esas. Está bien, es decir, uno puede hacer esas cosas, está correcto, pero yo, a mí no me interesaba eso, me interesaba hacer el otro Gatica, más humano, desesperado, el que le había pasado mal, el que es lo que está en tu libro. Claro, o sea, que vivió en la villa, sí, todo la verdad, ¿no? Yo me fui a todos los diarios, recogí todos los archivos, revisé bien, y después otra cosa, por una cuestión de dinero, parece Prada le quería cobrar para figurar ahí en la película. Prada, contanos. Y entonces, y él entonces lo elimina Prada, es decir, si vos hacés... ¿Quién era Prada? El rival de Gatica, Alfredo Prada. Es decir, si vos hacés, por ejemplo, escribís un libro sobre la vida de Boca Juniors, ¿no? O de River Plate, sí.
En el libro vos tenés que mencionar si escribís sobre River, tenés que mencionar a Boca, y si escribís sobre Boca, tenés que mencionar a River, porque no puede ser. Y bueno, y Gatica fue Gatica porque enfrente lo tuvo Prada, y Prada fue Prada porque enfrente lo tuvo Gatica, es decir, hicieron 4 peleas memorables, es decir, son 4 peleas que figuran en toda la historia del box. Y fue el rival más, Gatica tiene 2 rivales, así que no se lo pueden evitar, que uno es Prada y el otro fue Ike Williams, el negro que en el primer round lo tira en Estados Unidos cuando quiere ir a pelear por el título, ¿no? Pero bueno, yo trato siempre de dejar que vuele la imaginación, pero dentro de, digamos, cierta veracidad. Y entonces cuando las cosas se van de mambo, ya mucho no me interesa, ¿no? Estaba pensando sobre lo que hablabas de que aún frente a las dificultades, bueno, justamente que eso es vivir. Me parece muy importante subrayar eso. Me hizo acordar una anécdota que me gusta repetir, así que lo voy a volver a hacer ahora, de Jorge Luis Borges. Allá por comienzos de los 80, el periodista Borges ya estaba ciego, y el periodista le pregunta, ¿vio Borges los tiempos difíciles que nos toca atravesar? Entonces Borges, que se tomaba su tiempo, vos conoces bien, comienza y le dice, sí, tiene usted razón, nos han tocado vivir tiempos difíciles. Y hace una pausa. Entonces el periodista piensa que ya terminó de responder y empieza a hablar. Entonces Borges le dice, déjeme que yo no he terminado de contestarle. Y entonces le dice, lo que le quiero decir, que tiene usted razón, que nos han tocado vivir tiempos difíciles, como a todas las personas en todos los tiempos. Bueno, ya que estamos con el deporte, las tumbas, ¿no? Se dice que la derrota no es la tumba en un deporte, sino es un escalón al triunfo. Mira, qué lindo, ¿no? Está muy bien, sí, claro, porque en la misma derrota hay un esfuerzo, ¿no? Es decir, puede haber derrotas no tan dignas y otras mucho más dignas, pero la derrota implica un juego, es decir, algo se han tirado las cartas sobre la mesa, ¿no? Es decir, sí. Yo de alguna manera creo que podría ser que mi narrativa tenga mucho que ver con la derrota, que es lo mismo que se le decía a John Huston. En uno de los últimos libros míos se llama La ciudad dorada, que es el título, la traducción del inglés que hicieron acá, de la anteúltima o última, no me acuerdo bien, película de él. Es una película maravillosa porque es sobre el box. Él fue boxeador también, John Huston. Y es una película muy emocionante porque yo la vi como si viera a mi padre. Mi padre fue boxeador. ¿A qué venía? Bueno, que el último libro, uno de los últimos libros míos se llama igual que la película esta, porque es un homenaje que le hago a John Huston. Y John Huston casualmente estaba considerado como el director cinematográfico de los derrotados. Es decir, todas las películas que hacía él siempre tenían un final de pronto terrible para el personaje, es decir, nunca tenían happy end como las tradicionales, ¿no? Es decir, él, bueno, hay que mencionar también a otro autor, a un autor que para mí es fundamental y que yo le di la mano y no lo puedo creer todavía, que es Bruno Traven. Bruno Traven, claro, nadie sabe quién es, pero tiene que ver con John Huston también. Bruno Traven es el autor de la Sierra, ¿cómo se llama la película de Huston? La que trabaja Bogart. ¿Qué problema cuando? No sí, la que trabaja, Humphrey Bogart trabaja. Sí, bueno, sí, claro. El tesoro de la Sierra Madre.
que es la película que a John Huston lo encumbra, lo hace universal. Y el libro de esa película lo hace Bruno Traven, que era un agente de inteligencia y de contrainteligencia alemán, inglés, norteamericano, qué sé yo, que al final recala en México. Y un tipo de un genio tal que el tipo, no siendo español, no dominando el español, aprende el español y escribe en español. Es distinto a Conrad, que Conrad escribe en inglés porque sabe que escribiendo en inglés va a tener mayor distribución sus libros, ¿no?, que escribiendo en polaco. Claro. Y bueno, vine a Bruno Traven porque Bruno Traven es digamos, de la piedra fundamental de todos los perdedores, digamos, los que le llaman así perdedores. Digamos, podríamos entender al último perdedor como escritor, que podríamos mencionarlo a Bukowski, digamos. Está todo dentro de esa misma línea, ¿no? ¿Coban es el director de Casablanca? No. El director de Casablanca creo que es Michael Curtis, creo que es. Y Casablanca de algún modo termina más o menos bien, ¿no? Porque es una cosa sentimental, pero termina bien. El Tesoro de la Sierra Madre es terrible, es una película de unos tipos que van a buscar un tesoro, bueno, y ahí sucede toda la historia, ¿no? Bueno, y yo tuve la suerte, estando en México, de que lo conocí a Bruno Traven, es decir, le di la mano, ¿no? Ahora va a salir un libro mío sobre ensayos, y entonces publico el ensayo ese sobre Bruno. ¿Cómo se va a titular el libro? Propósitos, sobre Bruno Traven. Y yo lo conocí en los estudios Churubusco, en México, ¿no? Porque estábamos por hacer una película en la época que yo andaba con una compañía de marionetas por ahí, y tuvimos la suerte de ser contratados por Carlos Amador, que era amigo del presidente, no me acuerdo cómo se llama ahora el presidente. Bueno, y entonces andamos muy bien, fuimos a la casa presidencial y todo, y entonces también fuimos a los estudios Churubusco, y entonces de pronto Amador, que lo conocía, y yo ya me había hecho amigo con él, y le decía que me gustaba escribir y el cine y todo eso, entonces me lo presentó ahí, era una maravillosa. Además, es maravilloso porque Bruno Traven, cuando John Huston va a hacer la película de él, le manda a pedir los derechos, todo aquello. Y entonces Bruno Traven, que era un tipo que no se hacía reportaje, no hacía ninguna entrevista, nada, porque él decía, yo soy mis libros, punto, nada más. Entonces le manda en el contrato, en la cláusula dice, pero va a ir un representante mío para controlar la película. Bueno, entonces el tipo, John Huston acepta y empieza a hacer la película. Y viene el representante de Bruno Traven. Claro. Controla todo, que esté bien, a ver el personaje, que no le traicionen de pronto un diálogo, todo bien, qué sé yo. Después pasa eso, termina la película, tiene el gran éxito que tiene, qué sé yo, y de pronto una vez le hacen un reportaje a John Huston y le preguntan sobre esto. Y John Huston dice, vos sabés una cosa, dice que años después de haber hecho la película de todo, yo veo en una revista un reportaje que le hacen a Bruno Traven. Y la foto que pone es del tipo que vino a controlarme la película. Vamos a hacer otra pausa y seguimos dialogando con Enrique Medina. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Continuamos dialogando con Enrique Medina. Ayer
hicimos un homenaje a Jean-Paul Sartre en la Sociedad Argentina de Escritores. Precisamente se cumplieron 44 años de su fallecimiento. Teniendo a Enrique Medina acá, no voy a perder la oportunidad de preguntarle, Sartre, ¿qué significa para vos? ¿Qué significó en su momento? Reflexiones sobre el tema. Fue muy importante. No es uno de los escritores que a mí digamos, no escribía para mí, pero por supuesto que yo lo respetaba muchísimo. Además, de paso, te digo, el artículo tuyo es bárbaro y me encantó porque vos ahí lo ponés a un amigo nuestro, a Bajarlía. A Juan Jacobo Bajarlía. Muy bueno tu artículo, y sintetizás muy bien todo. Publicado ayer en el diario La Prensa de Buenos Aires, pero lo pueden buscar en la web de La Prensa, está ahí el artículo. Y Sartre fue un tipo admirable en su conducta, digamos, ¿no? Es decir, era un tipo que realmente escribía lo que sentía y su actitud ante la vida era consecuencia de su propia literatura, no tanto así como ¿cómo se llamaba el autor de La náusea? Sartre escribió La náusea. No, el otro, el que se ganó el premio Nobel. ¿Cómo a uno se le pasan los nombres? El marroquí, el de Marruecos, el que había... Bueno, que tiene, no lo recordamos. Claro, que tiene una actitud de pronto muy agresiva en su literatura, pero de pronto en la vida era otra cosa. Hay muchos escritores que son así, no solo escritores, artistas en general, que de pronto están de un lado o de la izquierda o de la derecha, no porque realmente les interese una cosa o la otra, sino porque de pronto, dice, por ahí les va bien, entonces siguen de largo por ese camino, pero en el fondo son otra cosa, ¿no es cierto? Y Sartre en ese aspecto a mí siempre me gustó, lo respeté mucho porque era un tipo que salía a la calle, que en la época embromada del 86, ¿no? Fue la época de los disturbios. Sí, el tipo salía, vendía sus diarios, él los voceaba en la esquina, es decir, era un tipo muy honesto en ese aspecto. Otro tipo de conducta, quizás, digamos, esos acuerdos que él hacía con Simone de Beauvoir sobre la familia y todo eso. El amor necesario, claro, y los amores contingentes. Claro, sí, eso no sé si de pronto yo estoy de acuerdo o no. Pero como escritor, por supuesto. Y hay una cosa que en la nota que vos escribiste, que quizás yo te la pueda redondear un poquito más. Adelante. Cuando él recibe el premio Nobel, lo rechaza porque él estaba defendiendo a la guerrilla venezolana en ese entonces. Y no me acuerdo bien cómo es el asunto, pero él, el obstáculo que él pone es lo de la guerrilla venezolana. Y los guerrilleros venezolanos, entonces le escriben una carta diciéndole que era una tontería lo que había hecho, que él tenía, si tenía tanto afecto por la guerrilla, exacto, él rechaza el premio Nobel porque defiende la guerrilla, y entonces decía que eran unas cosas que no combinaban. Claro. Y entonces los guerrilleros le escriben y le dicen, pero escúcheme, usted dice todas las cosas al revés, hubiera agarrado el premio Nobel, hubiera agarrado el $1.000.000 que dan y nos manda el $1.000.000 y listo, quedamos todos contentos, decía. Usted se gana el premio y lo recibe honestamente, pero nos manda el dinero a nosotros. O sea que él, por la guerrilla venezolana, es que no... La guerrilla venezolana duró poco, ¿no? Porque... fue ¿en qué año fue lo de Sartre el premio Nobel? Porque fue antes del 60, hay que acordarse. No recuerdo con exactitud, claro, pero ya lo vamos a... Claro, porque en fue... unos instantes tenemos el dato. Fue antes, creo que Cuba, me parece. Sí. Claro, yo, por lo que recuerdo, fue antes de que él y Simón fueran a Cuba. Sí. Fue un intento ahí guerrillero que se... 1964 obtuvo el premio Nobel. Ajá, 64. Y
la combinación que estábamos haciendo era con... y Cuba... No, claro, ya estaba Castro, claro, en el 59, Sí, tenés claro, razón, eso sí, claro. Además es lógico, es decir, la guerrilla la distribuye desde Cuba, querían hacer la revolución toda en Sudamérica, ¿no? Decían ellos hacer revolución en todos los Andes, ¿no? Ahora, Sartre afirmaba que él no quería pertenecer a ninguna institución, organización, que no quería aceptar premios porque el escritor, el intelectual, tiene que estar libre de todo condicionamiento. Simone de Beauvoir pensaba distinto. Gana el premio Goncourt y con el dinero del premio Goncourt se compró un departamento. Vos como escritor, como intelectual, ¿cómo ves esa posición de Sartre? Mira, yo creo que es una posición que uno tiene que respetarla, ¿no? Yo creo que es un recurso publicitario de algún modo. Él, ¿sabes qué? El nombre de él era tan importante que el premio Nobel no le agregaba mucho. Es el caso de Borges. Por ejemplo, el premio Nobel tiene mucha importancia porque no se lo dan a Borges. Es decir, el hecho que el premio Nobel se ponga a la par de Borges, digamos, a discutir con Borges y negárselo, es decir, a Borges lo engrandece mucho más. Es decir, Borges es más grande que no le hayan dado el premio Nobel porque está por sobre el premio Nobel Borges. Bueno, a Rubén Darío y a Leopoldo Lugones, por las mismas razones políticas, tampoco se lo dieron. Ahí está. Y son escritores que sin el premio Nobel van a quedar. Y hay montones de escritores que premió el Nobel y que uno ni los conoce. Ni nos acordamos, hace un rato nos pasó. No nos acordamos. Hay montones, además el premio Nobel ha hecho cosas espantosas. Ahora, la otra vez leí un artículo, no me acuerdo de quién, de alguien sensato que escribía sobre los premios Nobel y entonces decía la torpeza esa de premiar a un rockero. Sí. Pero es una torpeza, es decir, no es hablar mal del rockero. El rockero es bueno, pero es un rockerito. No es otra cosa, no podés poner a un rockero al lado de Dante, de Proust, de Hemingway, es otra cosa. Es decir, es como de pronto a Hemingway lo voy a premiar y le voy a dar el premio del rock nacional. Claro. No tiene nada que ver. Y bueno, y lo mismo cuando se lo dieron al autor del teatro, como Flo se llamaba, ¿no? Darío Fo. Está bien, Darío Fo es bueno, el teatro que hacía es bueno, pero el premio Nobel es otra cosa, es para escritores que tengan una trayectoria, que tengan... Y por eso hablamos del premio Nobel de literatura. Claro, por eso es de literatura. Claro, exactamente. Vos estás hablando de literatura y de pronto me premias a un rockero y me premias a un tipo que hace teatro. No, es decir, otra cosa podría ser, por ejemplo, Arthur Miller. Ah, sí, claro. Arthur Miller es otra cosa, es un autor de teatro, pero es escritor. puede entrar en lo literario, sí. Entra en lo literario. Sí. Es decir, hay montones de escritores que tienen premio Nobel que hicieron teatro. O'Neill y todos, qué sé yo. Pero eran escritores primero que nada, ¿te das cuenta? Pero bueno, son errores del premio Nobel. Bueno, tiene que ver con modas también. Claro, de pronto necesidades políticas. Sí, es como exacto. cuando le dan el premio Nobel a Churchill. A Churchill se le da Sí, porque le dieron el premio Nobel de literatura. De literatura. Por lo menos escribía bien. Ya. Sí, claro, sí, no, pero ni una línea escribió de esos libros que él escribió. A él lo premian porque escribe la historia de Inglaterra. Uh-huh. Y no la escribe él, la escriben sus secretarios, qué sé yo. Escriben un libro simplemente para... que le den el premio Nobel. Había que darle dárselo premio Nobel. Porque después de la guerra, él, que se lo dan después de la guerra. Sí, claro. Pierde las elecciones, por empezar. Claro, pero después de la guerra, claro, él había cobrado una importancia muy, muy grande
en los finales, bueno, cuando se reúnen con el Malta, Exacto, ¿viste? Con exacto, todos los... el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es un arreglo, es un acomodo, como hay tantos acomodos en muchos otros premios, ¿no? Es decir, son premios políticos. El premio Nobel fundamentalmente, y por ejemplo el premio de la Paz. Sí. El premio de la Paz es un premio político, que además da risa, porque le dan el premio de la Paz ¿cómo se llama? Al norteamericano, al negro. A Obama. Obama. Y Obama el otro día manda tropas a pelear. Claro, porque Nobel, que deja los fondos, fue una buena idea, no pensó que iba a pasar esto, porque él apuntaba a la ciencia, a lo científico, donde en lo científico es más difícil dar un y premio. Él lo hace con culpa, porque por el asunto de haber inventado la dinamita. La dinamita, entonces se quedó con culpa y dijo, bueno, voy a compensar premiando a los que hacen cosas buenas. Claro, ¿no? por eso, como decía bien Enrique, muchos premios son creados políticamente. Nada más, sí. Y bueno, hubo una persona que escuché en televisión, en radio, no sé, que estaba hablando de todos los presidentes argentinos, y que todos los presidentes argentinos lo que ambicionan es decir, que le den el premio Nobel de la Paz. Entonces hacen determinados pactos políticos internacionalmente, porque buscan de pronto poder lograr ese premio Nobel de la Paz. Es decir, es lo que quieren todos como máxima misión. Es el Martín Fierro de los presidentes argentinos, el premio Nobel, ¿no? Una cosa así, ¿no? Seguimos dialogando con Enrique Medina, hacemos la última pausa del programa y continuamos hasta medianoche en punto. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos dialogando con Enrique Medina. Conociste, no, pero antes de lo que conociste, ¿cuál es el último libro que ya publicaste, el que pueden los lectores ir a buscar a la librería? El último es La Ciudad Dorada y El Topo. Son dos libros de relatos, antes de este que voy a sacar ahora, esperemos que pueda salir para la Feria del Libro, que se llama A Propósito, que es un libro de ensayos, ¿no? Un libro ¿Quién es tu editor actual? En este momento es José María Marcos y Carlos Marcos, que son los dueños de la editorial Muerde Muertos. Y ellos me acogieron calurosamente o amigablemente, amistosamente, digamos, después que yo tuve la decepción de que la editorial con la que trabajé casi toda mi vida me dijeron, mirá, lo que pasa es que vos no sos un escritor que está en nuestra línea, y además sos un escritor incontrolable. Entonces cuando me dijeron... Lo de incontrolable me encantó. A mí me encantó. Bueno. Entonces me había enojado lo otro, porque yo decía, bueno, no estoy en la línea, puede ser, pero lo de incontrolable lo tomé como un piropo, Por ¿no? supuesto. Bueno, y esa editorial donde yo pasé, digamos, los años más lindos de mi vida, cuando estaba dirigida por el señor Julio Alonso, el señor Hugo Levín, que era otra cosa, bueno, en este momento estoy fuera de esa editorial porque directamente ellos consideran que yo no estoy en la línea. En la línea, no sé cuál será la línea. De la línea. Claro, una editorial de pronto. Es para escribir un cuento eso. Y sí, estoy fuera de la línea. Estoy fuera de la línea. Y además soy incontrolable. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno. Pero así un creador controlable no es un creador. Claro, es como decirte todavía estás vivo. Claro, sí, por supuesto. Seguís jorobando. Y no sabes, hasta el último hálito de vida voy a seguir jorobando. Blas Matamoro me manda una carta de allá de España
Y entonces publicando los libros y me dice, vos siempre seguís jodiendo, me dice, claro. Eso es lo importante, que uno siempre esté como la línea que usaba el diario Crítica, como era, soy como un tábano que estoy sobre sobre el lomo del caballo para picarte y mantenerte despierto. Exacto, ¿no? Y que avance. Sí, era de quién era, de Tristán, creo, ¿no? La frase. La frase, no me acuerdo, que la usaba Botana en Crítica. En la tapa. Claro, y yo creo que un artista en general, ¿no? Un escritor, un pintor, tiene que sacudir constantemente, ¿no? También, por supuesto, hay que permitirse la cosa de pronto más diáfana, más pasajera, bueno, las buscar justas la proporciones, como claro. Decían los filósofos griegos, pero ser incontrolable es magnífico. Claro. Eso tiene que ver, mira, de vuelta nos lleva un instante a Sartre, con el tema del ejercicio de la libertad. Pienso que un creador que ejerza su libertad tiene que ser incontrolable. O al menos no estar sujeto a nada, porque de pronto hay dos cosas. Una es que vos seas incontrolable sin darte cuenta, y otra, claro, que vos quieras serlo. A veces la postura puede llamar a engaño, ¿te das cuenta? Puede aparecer alguien que, como lo que te decía antes, pretenda hacer tal o cual cosa y en realidad después tiene otro tipo de vida, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, vos querés ser revolucionario, beatnik o lo que fuera, y de pronto tu vida es otro tipo de cosa. Bueno, esa incongruencia no funciona. Pero cuando de pronto es honesta, es directa, y incluso a veces tu actitud es bastante, de pronto ponele, irreverente, y bueno, eso ya forma parte de la calidad humana y de la propuesta de vida que se hace cada uno, ¿no? Yo siempre tengo los escritores norteamericanos para mí siempre fueron muy señeros, ¿no? En el sentido de que eran bastante auténticos todos, ¿no? Desde un Hemingway hasta los escritores de la generación beat, ¿no? Como Kerouac, Ferlinghetti y todos esos. Y de pronto estaban todos los otros escritores de escritorio que también no se pueden negar, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo yo también soy un escritor de escritorio, ¿no? Es decir, yo escribo con una computadora, no escribo a mano borracho en un bodegón ahí, o como hay esta gente que vive en la calle, pobrecita, hay una mujer ahí, también siempre escribe, ¿no? A veces me da ganas de preguntarle qué está escribiendo. Pero bueno, cada uno tiene su verdad y su necesidad, ¿no? Hay de todo. Mira, en última instancia, lo que define eso es el producto, el texto que vos haces. Claro. ¿Sirve o no sirve? ¿Queda o no queda? ¿El tiempo lo devora o se sobrepone al tiempo? Eso es lo importante. Por eso que yo estoy contento cuando vos me recordaste lo de las tubas, porque bueno, ya pasaron 50 años, los 50 años de algún modo es como una especie de vacuna, ¿no? Ya la novela de algún modo que se ha seguido reeditando. Claro, no, se sigue reeditando siempre, sí, se hacen ediciones. Yo la fui mejorando, ahora las últimas ediciones las he hecho con ilustraciones del momento para ayudar al decorado, ¿no? Sí. A mí siempre me gustaban los libros, yo leía en los institutos, leíamos también, los libritos antes venían con dibujitos a veces. Y sobre todo los de aventuras. Claro, las novelas de Sunny Gray, me acuerdo de y a mí Emilio Salgari. Iba a decir yo, Salgari, sí. Sandokan, todas esas cosas, sí. Y además es una casi, digamos, es una combinación que es casi natural, porque la literatura y la imagen, el lenguaje y la imagen, tienen que vivir asociados, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un amigo cuando trabajaba de cameraman en Canal 11, que era Leo Banés, y me decía, vos en tus periodista tapas, de espectáculos. Sí. Bueno, fue el que inventó todo esto, lo de ahora, ¿no? Pero lo hacía bien, no había, lo conocí también, no había mala onda en esta como ahora. El tipo me decía, vos tenés que poner tapas de foto nada más, porque vos sos un escritor de imagen.
Él me había ubicado de ese modo. Porque yo había sacado, había puesto unas pinturas ahí. Me decía, no, pintura no, vos tenés que poner foto. Vos sos un escritor de imagen. Hay gente que te sabe catalogar o sin saberlo te cataloga de tal modo de acuerdo a cómo te leen, ¿no? Prácticamente hemos llegado a medianoche en punto. Un interesante diálogo con nuestro querido amigo Enrique Medina. Gracias por venir a la radio. Gracias, Antonio, a vos por lo de amigo y gracias por la invitación. Seguimos la semana que viene a la misma hora por esta misma emisora. Luminoso abrazo para todos. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.